casas para lograr un poco. Más sí, se va a pagar de 20 a 40. 20 años. Hacienda su mansión, hacienda su mansión. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Que callen los que a Dios anhelen conocer, mas canten todos a una voz, mas canten todos los del gran Rey, los hijos del gran Rey. Acción caminamos, nuestra mansión la gloriosa, cantando todos marchamos de Dios a la bella mansión. Ese tan rico don recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está al confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Y todo nuevo se tornó, aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecado. Bueno, en algunos casos que no conocemos, sabemos que hay un mismo espíritu que nos une todo el tiempo, hermanos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Amén, amén. Que además, hermanos, probablemente haya quienes aún no tengan el Espíritu de Dios porque tal vez no lo han recibido, porque este se recibe cuando somos bautizados. Y si hay alguien que no lo ha recibido, le recomiendo, no solo yo, sino los que ya lo tenemos, ¿verdad? Don del Espíritu Santo, le recomendamos que también forme parte del reino de Dios para que así también en su vida esté el Espíritu de Dios. El tema de la campaña, hermanos, es armonía con Dios. Y le quisiera invitar a leer lo que dice el Salmo 133 a manera de introducción para la predicación que vamos a tener. Salmo capítulo 133. Creo que es un texto que hemos leído todos. Antes quería hacer una aclaración, ya no estoy con los jóvenes ahí en Sierra Ventana. Estamos trabajando en Sierra Ventana, ya no directamente con los jóvenes. Fueron cerca de 20 años muy hermosos y pues, como quiera ya andamos con ellos cuando se ofrece. Salmo 133, hermanos. Vamos a leer, yo creo que hemos leído muchas veces o escuchado este texto. Y dice el texto: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí, hermanos, la Biblia nos habla de la armonía entre unos y otros, entre los cristianos. Y nos dice cómo es esa armonía. Nos dice el versículo 2 que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí, hermanos, el versículo 2 nos dice cómo es esta comunión entre cristianos. Y el buen óleo, hermanos, nos lleva a lo que dice el antiguo pacto, hermanos,
acerca de cómo eran ungidos el sumo sacerdote. Y óleos, hermanos, aquella especie aromática, aquella combinación de especies aromáticas, de aceites, había de varios tipos. Pero la que se usaba, hermanos, para el sumo sacerdote era la mejor. Se dice que aquellas personas que usaban este aceite, cuando tocaban con sus manos ese aceite, podían lavarse las manos, quién sabe cuántos días, y aún le seguía oliendo las manos aquel hermoso aroma, hermanos, que era compuesta por las mejores especies aromáticas. Y también nos dice, hermanos, el versículo 3, que además de que como el buen óleo que se usaba para el sumo sacerdote, también, hermanos, la armonía entre nosotros es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí, hermanos, imaginémonos aquel lugar. Se dice que el rocío del Hermón, aquellos montes, es como decir una sierra, muchas montañas, hermanos, juntas. Tanto es el rocío que cae en los árboles, y que en alguna ocasión tal vez lo hemos visto afuera en nuestras casas, en los coches. Pero imagínense un lugar verde, hermanos, un lugar 100% natural, lejos del cemento, lejos del acero de la ciudad, hermanos, y todo es verde. Y el rocío, hermanos, según cuentan los que conocen de esto y que han ido ahí, los que hemos ido, no se crean, yo no he ido, pero los que han estado ahí dicen que el rocío, cuando va cayendo de los árboles, se va juntando todo y va formando ríos, hermanos. Ríos largos y caudalosos, con el simple hecho, hermanos, de aquel rocío. Esto es, hermanos, la combinación, hermanos, o más bien esto es como es la armonía de nosotros entre cristianos, como el buen óleo, que ya le expliqué lo que era, y como el rocío de Hermón. Y aquel monte, hermanos, es conocido por algunos como el caudillo de las montañas, por lo grande que es, hermanos. Entonces, tanto es el rocío, hermanos, que juntándose se forman ríos. Pero, hermanos, la comunión entre nosotros no solamente es entre nosotros, sino que también juntos tenemos armonía con Dios. No podemos decir, hermanos, incluso lo dice un texto por ahí, no podemos decir que amamos a Dios, pero que aborrecemos a nuestro hermano. Yo amo mucho a Dios, pero con el hermano Eliud, ni lo quiero saludar. Yo amo mucho a Dios, pero no quiero saludar al hermano Gámez, porque me cae mal, o le caigo mal, o nos caemos mal. Pero ¿cómo amo a Dios? No, hermanos. Sabemos, hermanos, que la armonía con Dios está, hermanos, también relacionada con nuestra armonía unos con otros. Es natural, hermanos, que usted y yo tengamos diferencias. Hay un tema por ahí, hermanos, que se llama algo así como armonía, o más bien unidad en la diversidad. Es decir, que a pesar, hermanos, de que tenemos diferencias, nosotros podemos tener armonía. Se dice de una congregación pequeña, hermanos, donde solamente estaba la familia del predicador, más 2 familias más. Y una de las familias, cuando llegaba a la congregación, se sentaba mero atrás en una esquina. Y la otra, cuando llegaba a la congregación, se sentaba a mero adelante a la otra esquina, con tal de estar lo más lejos posibles, pero entre comillas, ellos amaban a Dios. Sabemos, hermanos, que cuando nos amamos nosotros mismos y tenemos armonía entre nosotros, entonces sí podemos tener nosotros armonía con Dios. Y, hermanos, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que tuvieron una gran armonía con Dios. Por mencionar algunos, hermanos, Adán en su tiempo y en su momento tuvo una gran armonía con Dios. Más adelante, hermanos, Noé también, por algo Dios lo escogió para que él construyera el arca.
Porque a pesar de que todo el mundo estaba corrupto, hermanos, a pesar de que todo el mundo estaba corrompido, Dios encontró, más bien Noé halló gracia ante los ojos de Dios. También, por mencionar algún otro, hermanos, podemos recordar a Abraham, podemos recordar a Moisés, y más adelante podemos recordar a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel, grandes hombres de Dios que tuvieron una armonía, hermanos, muy estrecha con Dios, la cual debemos nosotros también imitar. Pero en esta mañana, hermanos, yo quisiera que viéramos un ejemplo de alguien que tenía una gran armonía con Dios, pero no un hombre, una mujer. No sé si aquí hay más mujeres o habrá más hombres, pero vamos a ver un tema, hermanos, acerca de la armonía con Dios, pero en relación a la armonía que tenía María con Dios. Hubo varias Marías en la Escritura. ¿Se acuerda de María, la hermana de Moisés? ¿Se acuerda de María, la madre de Jesús? Ninguna de ellas me refiero. Me refiero a María, la hermana de Marta y de Lázaro. Vamos a ver, hermanos, esta armonía que ella tenía con Dios, hermanos. En primer lugar, en primera instancia, con el Hijo de Dios, que es Jesucristo, hermanos. Y vamos a ver algunas cosas en relación a esta mujer, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, la visita que hace Jesús a Marta y a María. Y ahí es donde vamos a encontrar esa armonía que María tenía con Dios. En primer lugar, hermanos, vamos a leer allá en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María había escogido, hermanos, la comunión con Dios. En primer lugar, hermanos, en esta historia vamos a ver de Jesús la entrada a la aldea. La entrada a la aldea, en el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Cuando llega Jesús a la aldea, hermanos, esta aldea, creemos, aunque el texto no dice que está en Betania, acordémonos que Marta y María eran hermanas de Lázaro, y en alguna ocasión a Lázaro se le llama Lázaro de Betania. Entonces esta aldea, lo más probable es que pertenecía a Betania. Y encontramos, hermanos, por el contexto, que Jesús no iba solo. Iba acompañado de otras personas, en especial de los apóstoles. Pero si nos ponemos a leer, hermanos, cuando Jesús llega o entra a la aldea, ahora entra él solo. Si leemos los versículos anteriores, el contexto, encontramos que va acompañado. Tal vez lo seguían también discípulos. Pero llegó un momento, hermanos, donde tal vez Jesús, hablando con ellos, les dice: continúen su camino, yo voy a hacer una visita especial. Porque tal parece, hermanos, que Marta y María y Lázaro tenían una gran amistad con Jesús y Jesús con ellos. Esa era la comunión que ellos tenían con Dios, hermanos. Entonces encontramos, hermanos, que estas dos mujeres estaban ahí en la casa. Cuando Jesús llega a la aldea, hermanos, encontramos que él entra solo, porque Jesús mismo, hermanos, ¿alguien va a llenar gas? Jesús mismo, hermanos, tenía una buena amistad con ellas. Y encontramos, hermanos, aquí que Jesús las visita a ellas, hermanos,
y están ellas dos, y si usted se fija en esta historia, no se menciona para nada a Lázaro. Y preguntamos, ¿por qué no es mencionado Lázaro? Si es un personaje muy importante para Marta, para María y para Jesús también. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Lázaro no es mencionado aquí porque no interesa para los fines de esta historia. Es decir, hermanos, Lázaro es otra historia, como decía el comercial aquel, ¿se acuerdan? En este caso la enseñanza no incluye a Lázaro, sino solamente a Marta y a María. Entonces esto es la entrada de Jesús a la aldea. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, es la recepción. ¿Quién es quien recibe a Jesús? Nos dice el versículo 38, hermanos, entró en una aldea y una mujer llamada Marta, ¿qué hizo? Le recibió en su casa. Imagínense, hermanos, que Jesús va llegando, tal vez Marta, como era una mujer muy ocupada en los quehaceres, vamos a tratar de ubicarnos, hermanos, en nuestro tiempo. Tal vez Marta estaba haciendo alguna limpieza fuera de la casa. Tal vez Marta estaba muy preocupada por tener su casa limpia. No nos dice el texto que Marta esperara a Jesús. No es como hoy en día de que déjame le eche una llamada a Marta para que me espere y me tenga preparado de comer. No es como hoy en día que déjame le mando un correo a María que esté lista ahí porque la voy a visitar. Tal vez fue una visita sorpresa. Y encontramos que Marta recibe a Jesús. Y echando a imaginar o el vuelo a la imaginación, hermanos, probablemente Marta estaba ya trabajando afuera de la casa. Y si no es así, tal vez el Señor Jesús se anunció que llegaba y ella salió para recibirle, hermanos. Entonces, hermanos, yo me imagino aquí que Marta está gozosa porque Jesús la estaba visitando. Y aunque para nuestra forma de ver, hermanos, a veces parece que Marta era la mala del cuento, nos vamos a dar cuenta que no era mala Marta. Marta también era una mujer que tenía comunión con Dios, mas no igual que la tenía María, hermanos. Entonces, cuando Jesús llega, Marta es quien lo recibe. Y encontramos, hermanos, que Jesús amaba mucho a esta familia. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 11, versículo 5. Juan capítulo 11, en el versículo 5. Fíjense lo que dice este versículo, hermanos. Juan 11, 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Se fijan, hermanos? Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesús amaba a todas las personas. Tal vez se le venga a su mente cuando, si mal no recuerdo, con el joven rico, dice que Jesús al verlo le amó. El Señor ama a todo el mundo, hermanos. Nos ama a nosotros y por eso su palabra nos ha llegado. Pero la relación que Jesús tenía con Marta, con María y con Lázaro era una relación muy estrecha. Era una amistad, hermanos, muy fuerte. Tanto así que Dios decidió que hubiera un texto en el Evangelio de Juan que dijera que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. ¿Sabe que textos como estos son mal interpretados por algunas personas que están siempre en contra de la palabra de Dios? Y empiezan a pensar, se me hace que Jesús le gustaba a Marta, se me hace que a María le gustaba a Jesús. Y hay textos, hermanos, muy antiguos donde tratan de enseñar cosas como estas. Pero el amor que Jesús tiene para Marta, para María y Lázaro, hermanos, es el amor de lo más limpio que pueda haber. Tanto así que, como le acabo de decir al principio, él iba con un grupo de personas, pero cuando entra a la aldea entra solo, porque él quería tener una relación estrecha con ellos. Y aunque a Lázaro no se le menciona, no podemos negar que probablemente él estuviera ahí también presente, ahí en la casa tal vez. Entonces, hermanos, aquí encontramos que Marta, la que le gustaba mucho el quehacer, es quien recibe a Jesús. Además, hermanos, algo que es bueno resaltar aquí, es que ser amigo de Jesús en esa época era un peligro, hermanos. Porque a Jesús ya se le buscaba, hermanos. Ya se le empezaba a buscar como un delincuente.
Ya se le empezaba a buscar como alguien de delito. Entonces, si alguien tenía amistad con Jesús, era peligroso para ellos. Pero a Marta, ni a María, ni a Lázaro le importaba esto. Es como hoy en día, hermanos. De pronto, ahora con tanta inseguridad, de pronto sabemos que en San Nicolás, el mes pasado o todavía este mes, como que parecía que estaba los malitos, ¿verdad? Como le decimos, contra los policías de San Nicolás y mataron a muchos. Y en otra temporada, en otros meses, en Monterrey o en Apodaca o contra tránsitos. Su servidor y mi esposa, hermanos, tenemos un pequeño negocito informal y a un ladito hay una señora que vende taquitos, muy ricos por cierto. Y de repente llegaban policías ahí, ¿sabe qué le decía la señora? Oiga, pero mejor se los doy para llevar, ¿no? Porque tenían el miedo de que alguien llegara y los empezara a balacear ahí. Entonces antes, cuando nos sentíamos con seguridad, al estar cerca de ellos, ahora, no, es policía este para allá, ni te juntes con él porque es peligroso. Algo parecido podía pasar con Jesús. ¿Sabes que no te juntes mucho con Jesús porque van a decir que tú eres de los de él? Y también te van a prender. Cuando pasó esto, hermanos, en esta temporada, sobre todo un poco más adelante, ¿qué pasó con los discípulos, los apóstoles? Lo dejaron. Tal vez imaginaron que ellos también iban a recibir una cruz o cualquier otro castigo. Entonces era peligroso, hermanos, tener a Jesús como un amigo. Pero además, hermanos, era riesgoso tenerlo en su casa. Pero a Marta no le importó esto y lo recibió. Y seguramente, tal vez, María salió también cuando oyó que Jesús estaba afuera. O Marta le dice, pásale Jesús. Y acá está María, mi hermana, y a María también le da mucho gusto. No sabemos exactamente cómo fue la escena. Pero la que lo recibe es